¿Qué pasa, chaval? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahorita son tardes, sí, ahorita son tardes. Y es que primero voy a introducir un poquito porque siento que el tema del que, oh, la bestia, el tema del que voy a hablar el día de hoy siento que es probablemente el más polémico del que pueda hablar. Bueno, no te creas, fíjate que a veces siento que la religión y todo eso puede ser un poco más polémico. Pero siento que porque a la gente, bueno, por lo menos aquí en México es muy creyente, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar un spoiler, ¿no? Hoy quiero hablar un poco acerca de política, sí, de política. Bueno, lo voy a englobar, voy a englobar todo dentro de política, ¿ok? Entonces hoy quiero hablar un poco de política, pero a veces siento que la religión es más polémica porque aquí en México las personas son muy creyentes, pero no les interesa tanto la política, ¿sabes? Pero bueno, voy a hablar un poco después. Primero quiero partir comentando que desde ayer tenía como la ilusión de hoy en la mañana ponerme a jugar a ser chef y hacerme unos burritos acá medio profesionales. Lo que pasa es que, mira, a veces lo que hago es, normalmente cuando no traigo o cuando no traigo cash, lo que hago es tengo moneditas, entonces agarro varias y esas moneditas las voy a cambiar, por ejemplo, a veces 100 pesos, 100 pesos. Entonces las voy a cambiar con un verdulero que está por aquí por mi casa. Entonces ya no. Entonces hoy tenía la idea de poder cambiar las moneditas, después comprarme un aguacatito, pasar por un poquito de arrachera, pasar a la tortillería a comprar unos frijolitos, después aquí al lado venden unos tacos, entonces comprarles un poco de salsita, ¿no? Y prepararme así unos burritos, porque podría comprar tacos, ¿no? De los que venden aquí al lado, pero no sé, me gusta jugar a ser chef. Entonces tenía mucho la ilusión, ya había preparado todo, hasta los bonchecitos de monedas, pero cuando iba a salir de mi casa me di cuenta que no había llaves. Al parecer, alguien, me imagino que mi papá, porque mi papá es muy, no sé cuál es la palabra, muy olvidadizo en ese sentido, entonces muchas veces pierde sus llaves y agarra las mías. Me imagino que este fue uno de los casos, entonces agarró mis llaves, pero se las llevó, entonces no tengo llaves de la casa y estoy encerrado aquí en mi casa, tío. Entonces, pues, como no puedo salir, se me arruinó la ilusión de hacerme unos burritos acá medio monchosos, medio gourmets, y pues nada, quería comentar eso porque, pues, la verdad, me hizo cabrear demasiado. Fíjate que no soy una persona que de verdad no se enoja para nada. Si me llego a enojar a ser echando gaming, no sé, pues sí, echando gaming y ya me cabreo y ya, pero normalmente IRL no me enojo, pero el día de hoy sí me enojé bastante por eso. No se lo eché en cara a nadie, entonces yo creo que por eso me estoy desahogando aquí, pero bueno. Pasando un poco al plato fuerte, hay muchos aspectos de los cuales me gustaría hablar y estoy seguro de que se me van a olvidar cositas. O sea, yo normalmente cuando grabo estos videos, normalmente cuando dejo de grabar, o sea, cuando le pico a terminar la grabación, siento, fuck, se me olvidó decir esto, me hubiera gustado comentar lo otro, pero pues se me va, ¿no? Como que a veces tengo muchas cosas en la mente e intento organizarlas, que al final se me termina yendo la onda. Pero bueno, hay muchos puntos de los que puedo hablar aquí, pero primero voy a empezar a hablar un poco de lo más sonado, ¿no? Más polémico. Y es acerca de, por ejemplo, yo vivo en México, ¿no? Obviamente, pero voy a hablar un poco de Estados Unidos, ¿no? Porque es, creo que la mayor potencia mundial actualmente. Y realmente está pasando por un momento bastante duro de cojones que creo que nunca se había visto en la historia de la humanidad. Y ese es el principal problema, porque a pesar de que estamos ante un problema masivo, ante un, de verdad, masivo, siento que a la gente no le interesa o de plano le da igual o dice, nah, pues X. Y de verdad está de la shit. Es por eso mismo que voy a hablar de Estados Unidos, a pesar de que a lo mejor no estoy tan involucrado, pero creo que indirectamente todos estamos involucrados con Estados Unidos porque, pues, como dije, es una potencia mundial, ¿no? Bueno, primero voy a partir hablando acerca del tema de inmigración.
Eh, obviamente también Ice, ¿no? Ice, Ice Baby, Ice Spice. Este, no me voy a meter tanto en hechos, en facts, porque creo que todos alrededor del mundo estamos bastante conscientes de lo que está pasando. Entonces, más que nada voy a dar mi opinión, ¿no? Bueno, un poco la opinión que todos tenemos, creo, porque creo que es sentido común más que opiniones divididas. Primero se me hace una completa shit lo que está pasando allá. O sea, de verdad, la cantidad de deportaciones que está habiendo es, es inaceptable, es verdaderamente repudiable. Pero no se trata tanto de las deportaciones, sino del medio, sino de la manera en la que lo están haciendo. O sea, de verdad, yo nunca he ido a Estados Unidos en mi vida, pero he visto videos que, bueno, hay demasiados últimamente, porque pues te digo que la problemática es demasiado grande, en donde de verdad los agentes de ICE están por todos lados y de verdad de maneras muy rudas, muy agresivas, y creo que es bastante malo. O sea, agentes de ICE incluso entrando a propiedades privadas, a la fuerza, obviamente, simplemente para agarrar a estos migrantes. Y pues se me hace... Es que no tengo siquiera que dar mi opinión, o sea, objetivamente es pésimo, pero lo que se me hace aún más pésimo es que hay gente que genuinamente apoya este tipo de acciones. Es que Estados Unidos es un problema demasiado grande, pero no en cuanto a problemas, sino en cuanto a conciencia. O sea, de verdad, existe este movimiento allá en Estados Unidos, liderado por Trump, que se llama MAGA, que es Make America Great Again. Y, por ejemplo, Charlie Kirk era parte de ese movimiento. Yo a Charlie Kirk es una persona a la cual odiaba de corazón. O sea, de verdad, llevo años viendo contenido de él por diversas redes y se me hace una persona repudiable. Bueno, obviamente, bueno, a lo mejor no obviamente porque habrá gente que no está al tanto, pero ya falleció. Le dieron un balazo en el cuello en medio de una conferencia, si es que se le puede llamar así, porque realmente él hacía estos proyectos donde se iba a universidades o así y empezaba como a debatir con universitarios, y a mí realmente se me hacía pésimo porque nunca debatió de verdad. Simplemente tenía universitarios que eran del MAGA, o sea, que apoyaban a MAGA, que son básicamente pues de la derecha, ¿no? Eh, apoyando a Charlie Kirk, y luego llegaban universitarios de izquierda un poco más liberales a debatir contra Charlie Kirk. Pero lo que pasa es que en realidad nunca debatían. Lo que hacía era, llegaba un estudiante y le decía, oye, que quién sabe qué, que por qué está pasando esto, que cuál es tu opinión. Y Charlie Kirk básicamente nomás decía, no, tío, es que tú eres un parguela, tú eres un tonto. Muchachos, ¿ya vieron a este parguela? Y así, entonces humillaba a la gente que tenía verdaderos argumentos. Y entonces, pues nunca fue un debate. Entonces era como un, un modus operandi que a mí la verdad no me gustaba, pero que la gente, de verdad había mucha gente apoyando a ese Bactum. Honestamente me dio mucho gusto cuando se murió. Me dio más gusto cuando le empezaron a hacer una cantidad inmensa de memes al respecto. Y justo le tocó ser balaseado en tiempos de inteligencia artificial, entonces su cara se veía en todas partes. Eh, inició este como... No era movimiento ni nada, pero inició como esta moda de kirkificar, donde agarraban una persona y le hacían un face swap y le ponían la cara de Charlie Kirk, ¿no? Entonces, a mí se me hizo que estuvo bastante divertido, valió demasiado la pena, porque creo que si no hubiera existido la inteligencia artificial para cuando asesinaran a ese individuo, creo que su imagen hubiera quedado como de respeto, ¿no? Como de respeto, como de honor más que nada, ¿no? Pero claro, como estamos en tiempos de inteligencia artificial, su imagen después de su muerte, la verdad es que parece un meme. O sea, no se le tiene ningún respeto a su imagen hoy en día. Y siento que es bastante acertado. No soy fan de meterme con gente ya pues, en estado fallecido, por así decirlo.
Pero sí me da mucho gusto que no se le tenga respeto a estas... No, me da mucho gusto que no se le tenga respeto a estas personas aún después de ocurrir algo tan trágico. Como Hitler, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor puede parecer que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, si Hitler cuando murió, bueno, es que no se sabe a ciencia cierta, pero cuando supuestamente murió, este, se le tuvo como mucho respeto, pues, a su nombre. Ya con el paso del tiempo las personas se fueron dando cuenta de que era un verdadero monstruo, entonces se le fue perdiendo el respeto, pero bueno, es más o menos lo que me gustó que haya sucedido. Ojo, no estoy a favor de que lo hayan asesinado, siento que fue bastante incorrecto. Creo que no deberían de asesinar a nadie de esa manera, siquiera bajo ninguna circunstancia. Creo que hay maneras más decentes de hacer las cosas. Pero a veces cuando las maneras decentes no funcionan y llegan a este tipo de situaciones, pues creo que no queda nada más que aceptarlo y puedes estar en acuerdo o en desacuerdo, pero pues lo aceptas y ya, ¿no? Este, y bueno, es que hay mucho de qué hablar. También puedo hablar bastante de los Epstein Files, que bueno, creo que todo el mundo sabe de eso, o sea, creo que no necesito dar contexto de nada de lo que voy a hablar el día de hoy. Jeffrey Epstein, bueno, vaya, era un pederasta, era, bueno, todo lo malo del mundo mundial, posiblemente todos los crímenes que haya cometido en su vida son todos los crímenes que existían en el Código Penal. También fue un gran momazo entre la comunidad de internet. También le hacían mucho face swap, como a Charlie Kirk. Y, y también es que este tema, la verdad es que creo que es muchísimo más fuerte porque, aunque sea algo bastante claro que es una persona horrible que abusaba de niños, que también existe esta teoría. Fuck, mi garganta. Existe esta teoría que puede que sea bastante cierta. De hecho, no estoy seguro si está confirmada, pero yo me imagino que lo estará. Es de que acerca de que comían niños pequeños, o sea, bebés, los asesinaban y después se los comían. Entonces también se liquearon algunas conversaciones en las que supuestamente muchos de los bebés que asesinaban eran mandados a franquicias o, bueno, sí, empresas más o menos como de comida rápida, como McDonald's, por ejemplo. Entonces se creó esta teoría de que muchas de las hamburguesas que llegaron a vender McDonald's o empresas así, realmente no eran carne de vaca, sino eran carne de humano, carne de bebé. Y esto la verdad es que se me hace bastante fuerte, no sé cómo tocar ese tema, creo que como no está nada confirmado, prefiero no meterme tanto en detalles. Pero sí es verdaderamente horrible. Yo como creo que ya he dicho en otros videos que soy medio edgy, o sea, a lo mejor no soy tan edgy, pero sí como que está bastante normalizado este tipo de conductas como un poco turbias, ¿no? Entonces, pero este caso en particular, la verdad es que sí sentí como asco, sentí como al respecto, porque de verdad era demasiado. Incluso llegaron a circular videos y fotos en las Epstein Files subidas por el gobierno de Estados Unidos, donde hay, bueno, todo el mundo sabe que ya hay mucha gente, la élite es muy poderosa, toda la élite prácticamente de todo el mundo estaba relacionada con este individuo, pero también llegaron a circular fotos de sus instalaciones, por ejemplo, de apartamentos y así. Muchas fotos no las entendí, la verdad. Muchos documentos tampoco, pero todo está público, bueno, en internet. Entonces, de igual manera los vi. Muchos correos, eso es lo más interesante, ya que usaban algunas palabras clave. Algunas veces les valía shit de plano, o sea, no usaban palabras clave ni nada, simplemente eran directos, porque yo creo que ellos pensaban que nunca los iban a atrapar. Eh, pero lo que sí me da como un poco de incertidumbre, lo que sí me da un poco como de miedo, por decirlo de cierta manera, de este tema de Epstein, es que a lo mejor sea una cortina de humo. Y es que no sé, suena demasiado descabellado esta idea de que sea una cortina de humo porque de verdad es demasiado fuerte.
O sea, en caso de que sí sea una cortina de humo, lo que están intentando tapar es aún más fuerte que los Epstein Files y eso se me hace demasiado. Pero de hecho, es que si empiezas a analizar las cosas como que no tiene tanto sentido, ¿no? ¿Por qué harían público al mundo entero esos archivos donde literalmente se muestra explícitamente pederastía, canibalismo, violación, vaya, secuestro, shalala, 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 shalala? ¿Por qué se mostraría públicamente a todo el mundo, sabes? O sea, a lo mejor se liquearían algunas cositas, pero no tanto así de fuerte, ¿sabes? Dicen que no es ni la mitad de los archivos que existen en realidad, y eso la verdad es que yo sí me lo creo. Pero no sé, espero que no sea una cortina de humo, porque en caso de que así sea, este, estamos cocinados como un mundo entero. También llegaron a descubrir varios, bueno, creo que no eran varios, creo que eran muy poquitos, si no es que nada más uno, correos hacia Jeffrey Epstein donde decían acerca de una tercera guerra mundial. Esto la verdad es que es un tema es un tema que llamó mucho mi atención porque la guerra mundial, o sea, en general la guerra siempre ha sido con fines económicos, ¿no? O sea, no existe mayor movimiento económico que en una guerra, ya que pues el equipamiento, ¿cómo se llama? Equipamiento militar y así, todo cuesta una gran lana. Entonces, de eso se trata básicamente la guerra, por si la persona que esté viendo este video no lo sabía. Se trata básicamente de dinero. Mucha gente dice que es por odio, mucha gente dice que es por shalala, 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 pero no, todo se trata acerca de dinero y de conquistar y de potencias y de dominio. Entonces, que en estos correos que se filtraron estuvieron organizando supuestamente una tercera guerra mundial, no se me hace nada descabellado. Sin embargo, creo que es bastante peligroso para el mundo entero. Este, pero bueno, es que hay mucha gente detrás de todo este tipo de situaciones, muchos inversionistas, mucha gente que financia este tipo de eventos, vaya. Mucha gente que termina afectada, por ejemplo, está este tema de Palestina. Hay mucha gente que está a favor de Israel. A mí se me hace bastante. O sea, es que es lo que no me cabe en la cabeza. Cómo hay gente que puede apoyar a personas como Donald Trump, ¿no? Cómo hay gente que puede todavía levantar la bandera de MAGA, aún sabiendo que Donald Trump es un pederasta y que tenía múltiples, más bien tenía una conexión demasiado fuerte con Jeffrey Epstein. Tiene poder sobre el mundo entero, tiene control, tiene dominio, tiene un buen de personas. O sea, es intocable básicamente, pero sea intocable o no, hay mucha gente que está en contra de él y yo siento que es por culpa de la ingenuidad de los ciudadanos estadounidenses, porque por ejemplo en Venezuela, ¿no? Venezuela en mucho tiempo sufrió de este dictador llamado Maduro, pero realmente todos los venezolanos sabían que Maduro era una shit, o sea, ellos sabían que ellos, los mismos venezolanos sabían que Maduro era un dictador y lo querían fuera, pero como era intocable no podían hacer nada al respecto. En cambio, con Estados Unidos lo que está pasando es completamente diferente porque aunque Trump sea un dictador, pueden decir lo que sea, la democracia no existe. De hecho, quiero hablar un poco de la democracia también porque es un tema bastante importante para mí. Pero bueno, aún así con Trump teniendo todo lo que tiene encima, es que de verdad es masivo el movimiento. Aún sigue habiendo muchísima gente que lo apoya y a mí se me hace increíble porque como esta gente no tiene cerebro, no tiene voluntad propia, que no tiene razonamiento, que no tiene sentido común, ¿sabes? O sea, es bastante grande, ¿no? Ahora, es que siento que hablar de este tema es bastante complicado en el sentido en el que ya todo se sabe, ya todo el mundo tiene la misma postura al respecto, pero igual yo quería dar un poco mi opinión y sentir que no, que se siente, que es bastante asqueroso todo lo que está pasando, ¿no? De esto de la élite. Ahora, bueno, hablo algo de Palestina. Que está pasando en Gaza, la verdad es que está completamente horrible. O sea, de verdad hay gente que apoya lo que está pasando en Gaza.
Y es como, hermano, o sea, están matando a millones de personas, de verdad. La gente no tiene casas, no tiene internet, no tiene luz, no tiene agua, no tienen absolutamente nada. O sea, están sobreviviendo de comer escombros. Y de verdad estás diciendo que es correcto. O sea, de verdad, ¿dónde quedó tu humanidad, no? Estúpido. Pero bueno. Eh, Eso es más o menos como las noticias y lo que más está sonando internacionalmente aquí en estos momentos. Por otro lado está, bueno, México, ¿no? Mi México querido, que bueno, ni hablar. Soy una persona de izquierda, pero de la izquierda en el sentido conceptual, porque muchas veces se deforman estos conceptos y los alteran para conveniencia propia. Entonces, pues bueno, en México lo que está pasando también está bastante de la shit. Creo que todo el mundo sabe lo que está pasando. La inflación en general siento que se va a ir a las nubes con todo esto que está pasando entre Estados Unidos, que México es una shit. México no tiene presidenta, ojo, ¿a qué punto hemos llegado donde le llamamos a Claudia Sheinbaum presidenta cuando literalmente la palabra presidenta no existe? Pero bueno, a tal punto hemos llegado. Este, Morena, la verdad es que, fíjate que no estoy en contra de ningún partido, pero sí considero que Morena nos quiere hundir a todos como ciudadanos. No tenemos presidente, somos liderados por el narco, así tal cual lo voy a decir porque pues las cosas como son. No me quiero meter tanto como en este tema polémico. Solo quiero decir que, bueno, que nos, nos lleguen cosas mejores, nos lleguen cosas mejores, ¿no? Creo que no podemos hacer nada al respecto. El narco es un tema bastante fuerte aquí en México, del cual no quiero hablar demasiado porque creo que es bastante problemático. El tema político en cuanto a Claudia Sheinbaum, la verdad es que es absurdo. Claudia Sheinbaum no es una persona que carece de inteligencia, que realmente no sabe liderar, no es una líder nata. Eh, y pues todo la Cámara de perdón, la Cámara de Senadores, es que es bastante cómico. Yo una vez vi un video donde es que literalmente no hacen nada esos Backtums, o sea, se quedan ahí sentados jugando Clash Royale mientras se burlan de las ideas que están en contra de lo que ellos opinen, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si una persona, su color favorito es azul y la otra persona dice, no, es que el rojo es mejor, en vez de ponerse a debatir o hacer algo al respecto, nomás se burlan y se ponen a jugar Clash Royale ahí, este, en la cámara y así. Entonces, bueno, siempre me ha gustado demasiado la política. Hoy en día siento que es demasiado complicado hablar de este tema porque todo está de la shit en todas las partes del mundo. Bueno, no en todas las partes del mundo, pero por lo menos aquí en lo que Norteamérica respecta, es pésimo. No puedes hacer nada al respecto siendo una persona ejemplar. Si eres una persona ejemplar, el sistema te va a corromper o te va a matar. Es una de las dos. Entonces yo creo que esos delirios de grandeza de ser un político ejemplar ya no existen. Otro tema del que quiero hablar acerca de esto es que siento que no se puede hablar tanto de la política aquí en México porque pues está de la shit, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que Trump había propuesto a la presidente Claudia Sheinbaum apoyo militar en contra de los cárteles y ella se negó y no sé, es que un poco, es bastante polémico, o sea, de verdad creo que no hay respuesta o acción correcta al respecto. Creo que puedes hacer una cosa y te puede salir mal y puedes hacer la otra cosa que es completamente opuesta y también te puede salir mal. Entonces, pues no sé, es bastante arriesgado. Afortunadamente, personas como yo no tenemos la necesidad de vernos implicadas en este tipo de situaciones. Pero bueno, ojalá que eh, todo salga como deba de salir y el futuro sea mejor para nosotros porque de verdad
no se puede vivir así. Hay gente que realmente no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo o siquiera en su propio país y es bastante triste. Pero sí, no podemos hacer nada al respecto, así es que me voy a resignar yo personalmente a vivir en este mundo, ¿no? Por así decirlo. Un poco más como por este mismo ámbito, quiero hablar un poco de la democracia. Soy una persona, a lo mejor se puede malinterpretar un poco, bueno, de hecho se puede malinterpretar demasiado, pero soy una persona que no, que no está a favor de la democracia, pero aquí hay que hacer una pausa, ¿ok? A ver, a ver. Bueno, ya, es que me estaba meando. Este, soy una persona que no está a favor de la democracia en el sentido en que no considero que sea lo indicado. Dicen que la democracia es libertad y en eso estoy completamente de acuerdo de que cada persona tenga el poder de ejercer su voto en cualquier ámbito que la democracia respecta. Pero no considero que la democracia sea correcta, por lo menos en estos momentos, porque las personas son demasiado ingenuas. O sea, la mayoría de las personas son las que son ignorantes, son las que desconocen del tema, son las que no les interesa lo que suceda en su propio país siquiera. Entonces, darle tanto poder a la mayoría, que son los ignorantes, siento que eso está acabando con nuestro mundo tal cual. A lo mejor va a sonar bastante exagerado, pero lentamente nos estamos acercando hacia el fin de la humanidad. Y eso lo creo fielmente. A lo mejor hoy en día no se puede ver tan claramente ese final del mundo, pero yo la verdad es que lo veo. No es ninguna fantasía apocalíptica, simplemente es una realidad de que nos estamos acercando al fin de la humanidad como raza. Y pues creo que todos vamos a morir por el sistema que creamos, ¿no? No, estoy en contra de la democracia por eso mismo que dije de que la mayoría gana, pero como la mayoría es ignorante, pues estamos condenados a la shit. Entonces yo soy fan de un mundo utópico en donde la persona más adecuada sea la que gobierne, por decirlo de cierta manera, a lo mejor no tanto una monarquía, porque la monarquía pues es bastante inconsistente, ¿no? Puede que, por ejemplo, un rey sea bastante bueno, pero su hijo sea de verdad un parguela y él al final termina asumiendo el mando. Pero bueno, como dije, es utópico, yo solo estoy dando mi opinión, creo que la democracia no funciona como debería de funcionar, creo que simplemente hace que los ciudadanos se sientan libres, pero en realidad esa libertad es la que nos está condenando. Y pues bueno, sí, yo creo que si dijera esto en la calle normalmente me lincharían porque, pues porque así, ¿no? Es que hay dos maneras de ver este fin de la democracia. Uno como manera en el que llegue un dictador y nos gobierna a todos, como por ejemplo pasó con Maduro, ¿no? Que en Venezuela no existía la democracia, pero con un fin bastante negativo, en el que todos terminaron en hambruna. Por ejemplo, parte de Venezuela también existía esta persona a la cual yo admiro demasiado, que es mm, Tyrone Tyrone José González Orama, más conocido como Cancerbero. Un rapero slash activista que realmente hacía algo al respecto, no como yo o como la mayoría de nosotros los ciudadanos. Él sí hacía algo al respecto, cantaba al respecto. Puede que no parezca mucho a priori, pero realmente el movimiento que causó fue demasiado grande, a tal punto en el que lo terminaron matando. Muchos años siempre se decía que se había suicidado y a mí de verdad me hervía la sangre escuchar eso porque yo decía, men, ¿cómo puedes decir que se suicidó cuando literalmente, o sea, por donde sea que lo veas, la historia no tiene sentido alguno, men? La historia que dieron las autoridades de que se había suicidado no tenía sentido para nada. O sea, de verdad era completamente absurda, era completamente estúpida la historia que daban. Y la gente aún así decía, no, es que se suicidó porque era un satánico, era un satánico.
Y a mí de verdad me hacía emperrar demasiado. Ya, afortunadamente, hoy en día ya se confirmó hace un par de años, creo, que en efecto lo habían asesinado. Pero bueno, en honor a él, yo siento que tengo esta responsabilidad de tener cierta conciencia al respecto. Pero bueno, como dije, hay muchos temas de los que se puedan hablar, pero como hay un tema y ese tema tiene muchas ramitas y las ramitas tienen más ramitas, como que a veces puede parecer demasiado confuso, pero bueno. Sí, estoy en contra de la democracia, pero no en el concepto de democracia, sino la democracia que se ejerce en países como México, o Venezuela, por ejemplo, o Estados Unidos tan solo. Admiro a presidentes como Barack Obama. A Colosio lo mataron, entonces nunca se pudo saber qué tan lejos pudo haber llegado. Pero yo siento que él hubiera sido un magnífico presidente. Porfirio Díaz, a pesar del villano al que se le puede pintar, siento que fue un gran presidente. Bueno, es que fue un dictador, ¿no? Pero siento que, aunque Porfirio Díaz hizo bastante cosas negativas, siento que, o sea, a lo mejor la mayoría, prácticamente todo el pueblo lo odiaba. Siento que al final terminó haciendo cosas buenas para el país, objetivamente, pero no sé. Es bastante complicado, por eso es a lo que me refería. Pero bueno. Sí, creo que voy a acabar aquí. Antes de que diga algo que me puede jugar chueco. Y pues nada, ojalá todo se resuelva. Ojalá yo como ciudadano, nosotros como comunidad, como sociedad, podamos vivir en un mundo mejor. Eh, la utopía en la que yo siempre he soñado, estoy consciente de que jamás va a llegar. Y pues nada, nos resignamos y seamos felices con lo que tenemos, ¿no? Ya que al final no tenemos poder ninguno en cuanto a este tema. Espero que las próximas generaciones de personas que les guste la política, que se relacionen en la política, puedan hacer algo al respecto. Realmente no lo creo, pero hace falta soñar, ¿no? Como dijo Cancerbero alguna vez. Y pues es todo. Siento que a lo mejor este video fue bastante innecesario. Siento que no valió la pena grabarlo, pero igual creo que quería dar mi opinión al respecto. Hay muchos temas de los que pude haber hablado en vez de esto, pero quería dar mi opinión, quería decir cómo me sentía al respecto. Ya dije mucho al respecto en este video, me he dado cuenta. Pero bueno, chao Chuchin, hagamos de este mundo un mundo mejor. Dijo Bad Bunny. También quiero hablar de eso de Bad Bunny, fíjate. Se me había olvidado. Es que hay muchas cosas de las que puedo hablar, te digo. Pero lo de Bad Bunny se me hace masivo. O sea, de verdad yo estoy 100% orgulloso de todo el movimiento que está haciendo y de todo esta propaganda, si se le puede llamar de cierta manera. Este, Quiero hablar también de su actuación en el Super Bowl. Su actuación en general en el Super Bowl como show de medio tiempo, fíjate que me gustó, pero no, pero siento que le tengo un amor-odio, porque siento que fue demasiado bueno, pero como fue tan bueno y duró tan poquito, siento que me quedó como esta espinita, ¿no? Se me quedó como con el antojo de algo más. Entonces, pero bueno, eso ya es como más general. Hablando un poco del mensaje que dio, me encantó que haya mencionado que dijo God bless America y empezó a mencionar literalmente todos los países de América. Siento que es algo que parece bastante simple, pero tiene gran impacto. Eh, También hablar del show alternativo que hicieron los gringos. O sea, ¿qué cojines con eso, men? O sea, de verdad, tanto es su odio por... Más bien, es que ni siquiera es odio, tanto es su fanatismo, sí, tanto su fanatismo por sentirse racistas, que de verdad hicieron un show alternativo de medio tiempo, donde literalmente las canciones eran de la shit.
O sea, de verdad, el público era de la shit. Yo veía y eran puros viejitos, o sea, eran puros señores acá conservadores diciendo Trump, Trump. No manches, negro, eso fue lo más patético que he visto en mi vida. Y de verdad es completamente disgustante, negro. O sea, what the fuck con eso. Eh, los odio, la verdad, los odio, pero bueno, eso está además. A ti, querido espectador, posiblemente Papsillo del futuro, porque realmente este proyecto no tengo intenciones de que alguien más lo vea, pero es meramente personal. Y si alguien más lo llega a ver, yo con mucho gusto me gusta decirte que te quiero compartir esto. Soy una persona igual de ordinaria como tú, como yo, al fin y al cabo, como he dicho varias veces, creo. Hormiguitas somos todos, solo cambia el hormiguero. Esto, entonces, tú también da tu opinión, aunque tu opinión sea similar a la que yo critico, tú síguela dando porque creo que eso es parte de nuestra libertad de expresión. Odio el fascismo y pues bueno. Sí, hay muchas cosas de las que puedo haber hablado, pero como dije antes de hablar de lo de Bad Bunny, creo que no valió la pena. Igual así voy a subir este video por si llego a conectar con alguien o con mi yo del futuro. Y pues nada, chao Chuchín, ten un feliz día. ¿Y qué día es hoy? Miércoles. Ten un feliz miércoles, por si estás viendo esto en miércoles también, ¿no? Sería magnífico. Chao.